En este vídeo vamos a analizar y comentar cómo funciona y en qué consiste el proceso de oposición para el acceso a la Guardia Civil. Vamos a ver en qué fase se descompone, qué pruebas tiene cada una de estas fases y en qué orden y en qué plazos se realizan todas ellas. Así que si eres un reciente opositor que acaba de empezar con la oposición a la Guardia Civil o si estás planteándote opositar a este cuerpo, quédate porque este vídeo te interesa mucho. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Sergio Hernández, soy profesor en Policía Ninja y estoy aquí para arrojar un poco de luz sobre este asunto, porque es verdad que sobre todo cuando empezamos a opositar, luego ya cuando vamos cogiendo querencia en la oposición, vamos viendo cómo funciona y van pasando el tiempo, pues sí que sabemos perfectamente cómo funciona el proceso, pero al principio, cuando nos estamos planteando ahí un poco si dar el paso o no, pues suelen surgir ciertas dudas y es difícil a lo mejor encontrar toda la información, así que bueno, para eso estoy hoy aquí, para dejarlo todo lo más claro posible y poder resolver todas las dudas que tengas al respecto. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es qué tipo de proceso es al que nos vamos a enfrentar y cuáles existen un poco dentro del mundo de las oposiciones, ¿no? Para ello nos tenemos que ir al EBEP, que no sé si te sonará, son las siglas del Estatuto Básico del Empleado Público, que dictamina un poco cómo funciona este acceso al empleo público, y en concreto, en la parte en la que nos habla de los procesos selectivos, pues podemos destacar, y nos destaca, dos vías principales de acceso a un empleo público por funcionarios de carrera, ¿vale? Estas dos fases principales, estos dos tipos principales, son la oposición por un lado y el concurso oposición por otro lado. Aunque también es cierto que un poquito más abajo nos aparece que también se podrá dar en exclusividad la fase de concurso, pero bueno, esto es algo un poco más raro, menos habitual y también nos especifica que se hace de forma excepcional. Así que, bueno, nos vamos a centrar en las dos primeras que son las que más nos interesan, la oposición y el concurso oposición. Como es posible que a lo mejor todo esto te pille de nuevas y ni siquiera sepas qué es una oposición o qué es un concurso de oposición y qué diferencias hay, vamos a explicarlo un poquito para que, bueno, pues tengamos las cosas claras, que es lo importante. Lo primero, la oposición. ¿Qué es una oposición? Pues una oposición es un sistema, como hemos visto, una vía de acceso a este empleo público que consiste básicamente en la realización de una o varias pruebas, dependiendo de la oposición, que van a determinar el orden de prelación, es decir, el orden final de opositores en base a las notas o a los resultados que se obtengan únicamente en esas pruebas. Este es el caso, por ejemplo, de la Policía Nacional, ¿no? En la que se establece una convocatoria, salen unas bases, salen unas plazas ofertadas, nosotros echamos la instancia, todo ese papeleo, todos esos trámites administrativos y empezamos a hacer las fases de oposición, las pruebas, ¿no? Vamos a hacer las físicas, hacemos la teoría, los psicotécnicos, etcétera, vamos pasando fases y si no caemos en ninguna, pues llega un momento que aprobamos esa fase de oposición y pasamos, en este caso, pues a la formación a Ávila o lo que corresponda, ¿vale? Esto es una oposición. Así que es también posible que estés ahora diciendo, coño, pues ya está, pues igual que en la Guardia Civil, ¿no? Que también hay un proceso y tal, pues lo mío es una oposición. Pues no del todo, no exactamente. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil lo que tiene implementado es el otro sistema. ¿Te acuerdas cuál era? El de concurso-oposición. Y para entender qué es un concurso-oposición, porque tiene la fase, como su propio nombre indica, de oposición que ya hemos explicado, hay que explicar qué es un concurso. Un concurso es otra vía de acceso que consiste en la valoración de méritos. Por lo tanto, un concurso oposición ya no solo va a establecer el baremo, ese orden de prelación, el resultado que saquen los opositores en las fases correspondientes, en la fase de oposición, en esas pruebas que vamos a ir haciendo, sino que además se van a evaluar una serie de méritos que son propios de cada persona y que tendrá que acreditar correspondientemente. Todos estos méritos, es decir, qué puntúa y cuánto puntúa, lo podemos encontrar en las propias bases de la convocatoria, ¿vale? Generalmente hay un pequeño apéndice, un anexo, en el que se nos establece pues qué cosas puntúan y cuánto puntúan, así que si quieres saber más sobre esto, pues simplemente te tienes que ir a las bases, poner bases de Guardia Civil, anterior convocatoria, le pinchas, bajas hasta el apartado correspondiente y lo ves más en profundidad. Pero bueno, para que nos hagamos ahora de momento una pequeña idea, pues suelen baremar, suelen puntuar estos méritos, cosas como por ejemplo las titulaciones académicas, los certificados lingüísticos de idiomas. Te suelen baremar también, por ejemplo, que hayas sido o seas deportista de élite, de alto nivel, de alto rendimiento, o por ejemplo también que hayas trabajado anteriormente o estés en activo como militar,
¿vale? Es decir, que hayas cumplido un servicio activo como militar. Esto es también un tema importante porque ya sabemos que la Guardia Civil pues tiene, digamos, una relación un poquito más estrecha con el ámbito militar que otras fuerzas y cuerpos de seguridad, por su historia, características y dependencias y demás. Y bueno, es importante también conocer cómo puntúa esto y también que aparte de este mérito, el hecho de trabajar como militar o haber trabajado como militar, que constituye mérito, como acabamos de decir, también hay una reserva especial de plazas para estas personas. Lo digo porque hay muchas veces también que tenemos dudas al respecto y que a lo mejor estamos ahí planteándonos, oye, nos gusta un poco todo este mundillo, pero no sé si tirar para militar, si tirar para Guardia Civil. Bueno, te dejo por aquí otro vídeo, ¿vale? Por aquí arriba, en el que hablamos un poco de esto y sobre esta reserva de plazas, cómo funciona todo el proceso, por si te interesa también que puedas también echarle un ojo cuando termines este. ¡Chup! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto para todo el mundo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Perdona la interrupción, pero es que te traigo una noticia... Bueno, te traigo una notición. Y es que ha salido ya publicada la oferta de empleo público de este año 2023, en la que se ofertan para la Guardia Civil, agárrate a los pantalones, un total de 2.520 plazas. Es la mayor oferta que se recuerda en los últimos años, así que yo no digo nada, pero te lo digo todo, hay que darle caña porque es una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Así que nada, ya sabes que ahora el siguiente paso lo que tenemos que esperar es a la convocatoria donde se establecen las bases de la oposición y ya sabes que tenemos que leer y que estudiar y comprender muy bien porque básicamente pues son las reglas del juego, ¿no? Así que nada, espero que vaya muy bien, espero que le des muy fuerte y que consigas una de esas 2.520 plazas este año. Un abrazo, te dejo que sigas con el vídeo. Bien, pues ahora que ya sabemos qué tipos de vías existen y sabemos cuál es la específica y en qué consiste para el acceso al cuerpo de la Guardia Civil, vamos a desgranar un poco más estas fases, en concreto de la fase de oposición, para ver qué pruebas tienen y en qué orden se dan. Y para ello te comparto pantalla y lo vemos sobre las propias bases de la anterior convocatoria, de la convocatoria más reciente que al menos tenemos a día de hoy. Bien, si nos vamos al apartado del proceso selectivo, como podemos ver, pues ya nos habla de este concurso, ¿no? De esta valoración de méritos que nosotros ya hemos explicado y ya sabemos perfectamente lo que es, y en concreto nos habla, como decíamos antes, del apéndice correspondiente, ¿no? El apéndice 1 de este anexo. De nuevo repito que si quieres aprender o ver un poco más en concreto en qué consisten estos méritos, pues simplemente tienes que bajar y leerlos y no tiene mayor complicación, ¿vale? Pero bueno, como decía, nos vamos a centrar en la fase de oposición y vamos a ver qué pruebas tiene. Nos dice que, básicamente, como podemos ver, hay tres fases principales. La primera sería una fase de conocimientos teórico-prácticos, ¿vale? Que a su vez va a constar de una serie de pruebas, que son ortografía, la famosa y temida ortografía, que va de la mano con la famosa y temida gramática. Luego tenemos la fase o la prueba de conocimientos generales, que es básicamente el examen de teoría de toda la vida, el tipo test ¿no? De que nos tenemos que estudiar del temario, que nos van a hacer preguntas sobre el mismo. Y luego tenemos la lengua inglesa, ¿vale? Un examen de idiomas. Esto correspondería a la fase de conocimientos teórico-prácticos. Luego pasaríamos a una segunda fase, que también suele ser muy habitual en estos procesos de oposiciones, que es la fase de psicotécnica, ¿no? La fase de psicotecnia, que a su vez, en este caso de la Guardia Civil, se compone de un examen que va a cubrir esas actitudes intelectuales, esos psicotécnicos que se suelen llamar, ¿no? Y luego uno correspondiente a valorar tu perfil de personalidad, ¿vale? Esta es la otra prueba que compone la fase de psicotecnia. Y luego tenemos la fase de aptitud psicofísica. Aquí se nos va a valorar en unas pruebas físicas, posteriormente se nos va a hacer también una entrevista personal y por último un reconocimiento médico. Todo ello para demostrar que cumplimos los requisitos, que estamos en forma, tanto a nivel físico como también a nivel mental y a nivel de salud, ¿vale? Esto es un poco el proceso. Estas tres fases son las principales. Luego, datos un poco de interés que nos pone a continuación, bueno, para que veamos un poco, pues que el lugar, la fecha y la hora correspondiente a las pruebas que cuando se realicen, estas pruebas, pues los dirá el propio Tribunal de Selección, como así pasó y así es siempre, ¿vale? Es el Tribunal de Selección el que va diciendo, pues mira, pues esta prueba la vamos a hacer aquí, a esta hora y este día, ¿vale? Y por último, el 6.1, ya en el desarrollo de las pruebas selectivas, nos dice que estas se desarrollarán en el orden, ¿en qué orden? En el que determine de nuevo el Tribunal de Selección. Venga, pues ahora ya tenemos claro tanto el sistema, en qué consiste este concurso oposición, como las fases y las pruebas y el orden habitual de pruebas que se realizan en este concurso oposición, ¿vale? Así que ya solo nos queda una última cosa por saber. ¿Cuál es?
lo de los plazos, ¿no? Es decir, cuánto tiempo pasa, repito, desde que empezamos el proceso, echamos instancias, sale convocatoria, hasta, joder, hasta que yo ya he terminado el proceso y ya estoy aprobado y nos vamos a Baeza, en este caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa? Bueno, pues nos vamos de nuevo al iPad para echarle un pequeño vistacito a este pequeño esquema que te traigo en base a las fechas que se realizaron, los apartados o las notificaciones o los acontecimientos, mejor dicho, más importantes, teniendo en cuenta las referencias de la anterior convocatoria, la de 2022, de nuevo, ¿vale? Fíjate, empezamos el proceso con la publicación de la oferta de empleo público, que ya nos va dando datos sobre la propia convocatoria, y esta se hizo el 25 de mayo, ¿vale? Estamos hablando de finales de mayo. Bueno, un mes después, aproximadamente el 28 de junio, fíjate que ya se publica la convocatoria, ¿no? Todo lo que nos interesa saber y cómo van a ser las reglas del juego. Esta convocatoria que tenemos todos que leer y que tenemos todos que aprendernos para entender cómo funciona, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Pues se abre generalmente de la mano o al poco tiempo la fase de presentación de instancias, en la que cualquier opositor que así lo desee puede echar su instancia, cumplir los requisitos, pagar las tasas correspondientes y bueno, pues tenerle el derecho a que se le examine el día de, ¿vale? Una vez que echamos instancias, se da un periodo correspondiente que estipulan los trámites y las normas administrativas. Nosotros presentamos esas instancias, como decía, y después sale una lista provisional de admitidos, no a la oposición, es decir, no admitidos no quiere decir que estemos aprobados todavía sin hacer nada, sería increíble, pero no es así, por desgracia, pero sí que estamos admitidos en base a esa burocracia, a esos papeles que hemos echado, ¿vale? Nosotros, bueno, pues se hace una revisión y se dice, mira, pues tú estás admitido porque has cumplido los requisitos y lo has hecho en tiempo y como se te ha pedido, y tú no, por el motivo que sea, ¿vale? Por eso es esta lista de admitidos y no admitidos, ¿vale? En este caso salió el 31 de agosto. Fíjate que estamos hablando ya de 2 meses, esta lista provisional, desde que se realiza la convocatoria aproximadamente, ¿vale? Y luego, una vez que sale esta lista provisional de admitidos, pues los que no estén admitidos dirán, bueno, pues a mí no me han admitido, tendré que ver por qué, ¿no? Y generalmente se establece un motivo, ¿vale? Pues usted no ha sido admitido porque no ha presentado se le ha olvidado a usted pagar, o la cuenta no tenía fondos, o se le ha olvidado a usted presentar esta documentación, cada uno el motivo que sea, ¿no? Entonces se vuelve a dar otro pequeño plazo también administrativo para, bueno, pues para poner las reclamaciones pertinentes o aportar la documentación que nos falte, etcétera, ¿no? Y ya el 20 de septiembre, en este caso, salió la lista definitiva, ¿vale? Recordemos la provisional, la que, bueno, de momento están estos, pero hay tiempo para corregir cosas, y ya aquí ya no, ya está la definitiva con los que sí van a formar parte. Aquí ya podemos saber cuántos opositores forman parte y van a presentarse o deberían presentarse a examen, al menos están admitidos. 20 de septiembre, ¿no? Aproximadamente otro mes más, o no llega, pero por ahí andan las cosas. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esta parte más coñazo de papeleo, de todo presentado, todo correcto, pues ya nos enfrentamos a las pruebas, ¿no? Que siguen el orden que hemos visto. Empezamos por las pruebas escritas, ¿no? Todo lo que se ha escrito, que se realizó el 24 y el 25 de septiembre, ¿vale? Y la publicación de notas, es decir, cuando ya nos dicen, oye, pues usted ha sacado esto, usted está apto, no está apto, o lo ha hecho aquí mal, o lo ha hecho aquí bien, o nos dan los resultados al fin y al cabo de estas pruebas escritas, se realizó el 4 de octubre. Agosto, septiembre, octubre, bueno, unos días después, ¿no? No está mal. Vale, posteriormente, si pasamos esta fase, pues nos enfrentamos a la siguiente, ¿no? Que serían las pruebas físicas, la entrevista y el reconocimiento, como hemos visto antes en las bases. Estas se realizaron respectivamente el 17, 18 y 19 de octubre, es decir, bueno, pues 13, 15 días, ¿no? Aproximadamente desde que se publican estas notas de la fase escrita. ¿Cuánto tiempo tardan desde que yo realizo estos exámenes o estas últimas fases hasta que me da el resultado final de si estoy apto o no en la oposición? Pues fíjate que más o menos, de nuevo, otro mes aproximadamente, ¿no? Estamos hablando del 11 de noviembre. ¿Y luego qué pasa? Si soy apto, pues lo primero que te tienes que ir a celebrarlo lo antes posible con quien tengas a mano, y lo segundo, que ya estarás preparado para cuando se te indique ingresar en la academia. En este caso generalmente suele ser la Academia de Guardia Civil de Baeza, ¿no? En este caso, en 2022, pues más o menos
se realizó a mediados de noviembre aproximadamente, pero es cierto que en otras convocatorias ya hemos dicho al principio, bueno, pues que los plazos son un poco cambiantes, que no tienen por qué ser, no son siempre concretos, el tribunal los estipula en base a las necesidades que tenga, pues normalmente se suelen realizar a principios de octubre o incluso antes, ¿vale? Porque ya creo que he mencionado también que por algunos motivos, como por ejemplo el COVID, pues se trastocaron un poco todas las fechas generalmente de la mayoría de oposiciones, ¿vale? Entonces ha sufrido algunos cambios que ya veremos en un futuro si se recuperan las fechas que se trabajaban, en las que se realizaban las fases de oposición antes o se sigue manteniendo así. Pero bueno, lo que tenemos claro es que estas son todas las fechas de la última convocatoria. Así que si lo analizamos un poco vemos que de mayo a noviembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6 meses, estamos hablando 5 meses, 6 meses, una cosa así, más o menos. Es lo que dura todo el proceso. No sé qué te parecerá a ti, si te parecerá largo o te parecerá corto, pero más o menos es lo que hay, ¿vale? Los términos y las fechas que se suelen barajar, esas sí son más o menos siempre aproximadas y estamos hablando, de nuevo, insisto, en esos 5 o 6 meses aproximadamente. Bueno, pues ahora sí que sí, parece que ya tenemos toda la información para aclarar y para haber resuelto dudas y que entiendas perfectamente cómo funciona todo este proceso de selección para el acceso a la Guardia Civil. Espero que haya quedado todo lo más claro posible y que no haya quedado ninguna duda, pero aún así, bueno, pues es posible que haya quedado alguna, que a mí se me haya escapado algo, que tú ya no has entendido bien algunos de los datos que hemos dicho, así que por supuesto que sepas que tienes aquí abajo la caja de comentarios para dejarnos cualquier necesidad y nosotros como siempre pues intentaremos echarte un cable con todo lo que necesites. Si te ha molado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de las futuras novedades, porque seguro que hay algún que otro vídeo que te interesa, así que dale ahí a la campanita para no perdértelo. Además, si este en concreto crees que puede venirle bien a algún amigo, a algún compañero, a algún conocido, pues compárteselo. No sé si te está viniendo ahora mismo alguien en la cabeza, pero si es así, te agradecería que lo hicieras también para, bueno, pues para que pueda contar con esta información y puedas echarle un cable también a aclararse un poco con todo este lío del proceso de oposición. Nos vemos en el siguiente vídeo, sea cualquiera, y para cualquier otra cosa, ya sabes, dentro de la Academia Ninja. Un abrazo, que vaya muy bien. Chao.